en el año 95 del siglo pasado, qué duro que suena eso, ¿verdad? Del siglo, pero realmente fue el siglo pasado. En 1995, por la misericordia de Dios, el siervo de Dios, el pastor Oxopar, nos envió al pastor Daniel Yo, que ahora está en Perú. El pastor Daniel Yo, cuando llegó, era muy joven, pero muy joven. Tendría 28 años. Y sus hijos eran bebecitos. Y su esposa, la pastora Lidia. El asunto es que por un asunto de relación, porque mi familia le alquila una casa donde donde se hace la primera iglesia, entonces por esa razón es que yo conozco al pastor Daniel Yo. Y mi mamá era la encargada de cobrar el alquiler porque mi hermana, la dueña de la casa, se fue para los Estados Unidos. Entonces, en algunas oportunidades coincidíamos en la casa de mi mamá con el pastor Daniel Yo, y él siempre me saludaba, siempre. Y siempre me invitaba, siempre. Entonces a mí me parecía muy extraño, y lo digo y pido disculpas aquí al grupo por la forma en que lo voy a decir, pero eso es parte de mi testimonio. Yo me decía y me quedaba con mamá conversando y comentando después de que él se iba. Y yo decía, qué raro, ¿qué me va a enseñar un chinito a mí de la Biblia? Pero ¿cómo es eso? Un chinito cristiano, ¿ah? Y pues así fue mi corazón al principio, que estaba, digamos, menospreciando al siervo que Dios había enviado. Ya le digo que él llegó en marzo del año 95, llegó a Costa Rica. Y no voy a dar detalles porque es impactante como Dios lo trae hasta cerca de mí, ¿verdad? El asunto es que él siempre me invitaba y mi esposa y yo pues éramos líderes de una iglesia popular, ¿verdad? Y estábamos muy ocupados, muy ocupados con la iglesia popular. Porque en el caso mío, yo puedo decir de que desde que nací en un hogar cristiano evangélico. Desde siempre, ¿verdad? Porque mi mamá, ella es cristiana evangélica, lamentablemente para mí, de la iglesia popular. Pero ella tiene la salvación. Yo he chequeado la salvación y ella tiene exactamente la salvación, pero como está en una iglesia popular, ¿cómo le digo? Su enseñanza no es exactamente bíblica. No es exactamente bíblica. Si van surgiendo preguntas de lo que yo estoy diciendo, dudas, apúntenlas por ahí y luego las podemos ver después del testimonio. El pastor Daniel Yo siempre me invita y me dice, lo invito a un seminario bíblico, lo invito a una campaña. En aquel entonces no se usaba el concepto de seminario, ni tampoco de conferencia, ni de estudio bíblico. Se usaba el concepto de campaña evangelística. Y de tiempo en tiempo yo pasaba por la casa donde él vivía, que era la casa de mi hermana, y había un rótulo que decía Iglesia Bautista La Gracia. Porque al puro principio la misión se identificaba con el nombre de Iglesia Bautista, ¿verdad? Fue que ya después con el tiempo ese concepto de bautista se fue dejando y ya nos metimos de lleno con el nombre de Misión Buenas Nuevas, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo? Esa casa, una iglesia, ¿verdad?
Pues así era mi corazón. Eso fue en el 95. En el 94, espérese un segundo porque tengo una solicitud aquí que me pide que envíe la clave. Vamos a ver. La hermana Verónica está tratando de entrar por su celular, pero no tiene Ya, la clave para accesar. ya se la envié. Y me parece muy bien. Vea, yo en esto yo quiero que ustedes se sientan la libertad de invitar. Si hay un vecino, un amigo, un familiar, digamos, que sea una mujer, ¿verdad? Porque todas somos mujeres, ¿verdad? Siéntanse en libertad de invitarlos. No tiene por qué, no tienen que estar, digamos, inscritos. Después vamos a ver cómo los inscribimos. A ver. Lo que pasa es que ella es del grupo, pero quiere accesar por su celular y le pide una contraseña. Bueno, voy a ver esa contraseña exactamente porque le envié el link. Bienvenida, Verónica, hermana Verónica. A ver, un segundo. Ya está, Vero. Ya están todas, sí. Ok, ahí la veo que levantó el dedo. Entonces, vamos a continuar con el testimonio. Mientras esté conversando con el testimonio, si usted dice, no, es que yo le voy a preguntar algo al diácono, entonces me preguntan, siéntanse en libertad. Recuerde que estamos, como quien dice, sentados en una mesa, ¿verdad? Entonces, pero no quiero porque a veces, digamos, uno siente el deseo de preguntar y si después pasa un tiempo, entonces se le quitan las ganas de preguntar, pero si sienten ese deseo, me preguntan. Y como yo siempre digo en las reuniones, y si se enojan conmigo, díganme que están enojadas conmigo. No importa, a mí entonces yo lo que hago es, si alguna de ustedes se enoja conmigo, pues yo pido disculpas inmediatamente, ¿no? Lo que siento, lo que quiero es que ustedes sean dueñas de esta comunión. Bueno, entonces les decía que en una de esas invitaciones del pastor Daniel, bueno, no, es importante decir esto. Un año atrás, o sea, en el 94, por alguna razón, el pastor que teníamos de la iglesia donde yo asistía me puso en disciplina, ¿verdad? Y no precisamente porque me portaba mal, sino precisamente por un tema de celos de liderazgo, ¿verdad? Yo era un chiquillo en ese momento con respecto a él. Pero de pronto sintió celos y bueno, me puso en disciplina, ¿verdad? El asunto es que yo no entendía el tema de la disciplina porque era la primera vez que me pasaba. Si yo tenía el cargo de anciano en esa iglesia, resulta ser que el anciano está en disciplina, ¿verdad? Una cosa extraña. Bueno, no importa. Eso dio pie para que no sé por qué se me empezó a activar en mi corazón muchas dudas, pero muchas dudas de la salvación. Y empecé a ver, y les pido disculpas por si no entienden, y yo podría ampliar qué es lo que quiero decir. Entraron muchas dudas en mí acerca de la cruz, por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz, por qué crucificado, por qué la sangre. Todo eso empezó en mí a calar muy fuerte y yo me sentía como, yo decía, pero ¿qué es esto tan ridículo? ¿Verdad? No le encuentro sentido.
bueno, en ese momento yo tengo 42 años de edad, o más bien 41 años de edad, y entonces yo no le encuentro sentido a todo lo que toda mi vida yo había estado envuelto digamos, en iglesias cristianas evangélicas. Pero a la par de eso, a la par de esas dudas y ese tipo de rebeldía en mí, también había mucho temor, pero también se activó una gran necesidad de buscar, buscar dónde estaba la respuesta de lo que del vacío que yo sentía. Y recuerdo en aquel entonces, y algunas de ustedes se lo van a recordar, aquí en San José, Costa Rica, había un único lugar donde uno podía ir y alquilar películas y predicaciones en VHS, que eran unos cassettes así grandísimos, ¿verdad? Y yo iba a ese lugar a alquilar películas y alquilar predicaciones de pastores famosos. Y yo me sentaba en mi sala, me ponía audífonos y empezaba a escuchar las predicaciones de todos esos pastores famosos de ese entonces. Porque yo había una sed, yo necesitaba saber qué había pasado conmigo, pero no encontraba las respuestas. Así pasó, así llegué al año 95, siempre con esa duda y con esa cosa. Y en una de esas tantas, el pastor Daniel me invitó. Estamos hablando de noviembre del 95. Y yo le dije que sí. Yo le dije, sí, pastor, yo voy, ¿verdad? Bueno, en ese entonces yo no le decía pastor, sino que como él se llama Seon Hu-ho, ¿verdad? Entonces nosotros le decíamos Sonju. Así, ese era el nombre en español que nosotros le pusimos al principio. Sonju. Entonces yo le digo, sí, Sonju, yo voy. Y recuerdo que le cuento esto para que ustedes sepan cómo es mi corazón. Hay en mí una enseñanza, y eso se lo debo a mi mamá, que cuando yo me comprometo con algo, realmente yo cumplo. Yo tengo esa enseñanza que me dio mi mamá. Con todo esto lo que quiero decirles es que cuando él me invitó, yo no pensé, y yo en ese entonces estaba sacando una maestría en finanzas, y el tema de la asistencia es muy importante. Entonces tuve que pedir permiso en la universidad y me dieron el permiso para faltar a esas clases. Y yo me alegré. Recuerdo que cuando el profesor me dijo, sí, no importa, vaya a esa conferencia espiritual, le damos permiso y después se pone al día. Y recuerdo que cuando recibí el permiso del profesor, yo me alegré, me alegré. Y me vine para el seminario. Y bueno, ese día, hay muchos detalles, pero quiero ir terminando. Ese día estábamos sentados en la mesa, 3 señoras y yo. Eso éramos todos los que estábamos sentados en una mesa. Esa era la reunión, esa era la campaña evangelística. Y habían 3 pastores coreanos. El pastor Daniel Yo, el invitado que venía de Corea del Sur, que es el sobrino del pastor Park, Jin Jung Park. A ver, él como que no aparece en muchos lugares. O sea, él como que siempre está como muy escondidito. No, casi no lo veo. Y estaba un siervo de Dios, un pastor coreano, que estaba en México y que hablaba en sustantivos el español, apenas para guiarme a mí para que yo buscara en la Biblia.
Y la forma en que me predicaban era, ese pastor que era siervo en México, que no recuerdo cómo se llama, él era con su poco español, él me decía, busquen el libro tal, en el número tal, en el número tal, nada más, lea ahí. Eso es lo que está hablando el pastor invitado. Y así transcurrió, así empezó, pero algo sucedió como que media hora después de que empezó, ellos, los tres pastores, algo pasó, empezaron a hablar en coreano y entonces nos dijeron que íbamos a hacer un break, ¿verdad? Media hora después, ¿verdad? Y trajeron pizarra y trajeron no sé qué y en ese momento las tres señoras que estaban ahí pidieron disculpas y se fueron y me dejaron a mí solo. Pero a ver, ¿cómo le digo? Por ser estudiante y por la formación de mi mamá y todo eso, yo estaba comprometido a cumplir, porque, o sea, eso ya yo lo traigo, o sea, eso es una enseñanza que mamá me dejó. Entonces yo dije, bueno, si yo vine aquí estoy como un soldado hasta que termine, porque me comprometí a estar aquí. Y yo ni le di importancia que las señoras se fueran, pero todo lo había preparado el Señor. Porque yo tuve una comunión, 3 pastores conmigo, ¿verdad? 3 pastores conmigo. Nada más imagínense usted qué tremenda bendición para mí. Y con el poquito español y un poquito de inglés y todo eso, ellos me explicaron el evangelio, el secreto del perdón del pecado. Y comenzamos en Levítico capítulo 1, del 1 al 9. Con ese pasaje, Dios me encontró y me dio la salvación. Tan impactante fue lo que yo estaba recibiendo con la ayuda de la pizarra y los dibujos, que yo no me di cuenta la hora que era. Y cuando terminamos eran las 11:30 de la noche. Pero yo no me di cuenta. O sea, estaba tan conectado, pero, o sea, Dios me conectó con tanto poder que yo ni me cansé, ni me di cuenta y estaba, pero realmente, ¿cómo le digo? Transportado, como dice el apóstol Pablo, en el tercer cielo, ¿verdad? Bueno, ya terminó la comunión y todo, yo me vine y yo me decía para mí mismo, tengo 42 años de edad y es la primera vez que entiendo qué pasó en la cruz. Es la primera vez que entiendo por qué Jesucristo tuvo que venir en cuerpo. Es la primera vez que entiendo por qué el derramamiento de sangre. Y yo venía feliz, pero feliz, porque todas las dudas que tenía, absolutamente todas las dudas que tenía, esa noche Dios me las regaló, me quitó todas las dudas, me abrió el entendimiento espiritual, me justificó y me salvó, ¿verdad? Y yo llegué sumamente feliz, llegué donde mi esposa, yo digo como electrizado, ¿verdad? Lo que sucede conmigo es que yo, digamos, soy una persona que yo digo que soy nocturno. Ustedes me verán a mí 10, 11, 12, 1 de la mañana despierto, ¿verdad? Entonces, pues soy nocturno, ¿verdad? Y entonces yo, pues llegué todo contento y mi esposa estaba durmiendo y ya yo llegué y la medio desperté y le empecé a contar y a decirle, mira, ya se me quitó todo eso, ya no tengo dudas, ya sé quién es Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor.
Y ella no entendía, mi esposa no entendía. No, hablemos mañana, hablemos mañana. Lo que quiero decirle es que uno de los síntomas después de nacer de nuevo es predicar, ¿verdad? Es predicar. Y desde noviembre del 95 hasta la fecha, Dios me tiene conectado con la misión Buenas Nuevas y en mi corazón no existe otra cosa más que como prioridad compartir el evangelio de la salvación, cómo nacer de nuevo y darle entendimiento para explicar con profundidad qué es el pecado, ¿verdad? Cómo la Biblia enseña cómo se resuelve el problema del pecado. Y para mí ha sido, ya andamos en 25 años, mi esposa y yo, de estar en la misión Buenas Nuevas. Dios nos dio el privilegio de que nosotros somos, por decirlo así, la primera familia de la iglesia aquí en San José, Costa Rica. Y hemos estado, Dios nos tiene en la iglesia. Cuando digo Dios nos tiene, porque quiero decirles para que sepan que cuando un hermano se va, no es que el hermano se fue, no, voy a decir algo un poquito brusco, es que Dios lo sacó, ¿verdad? Lo que quiero decir es que Dios ha tenido misericordia con este diácono y él nunca me ha sacado de la ciudad de refugio. Y yo en eso estoy muy agradecido con el Señor. En grandes rasgos, en grandes temas, ese es mi testimonio de la salvación. Y con la gran dicha que mi núcleo familiar, que en aquel entonces mi hija mayor tenía como 14, 15 años y mi segunda hija como unos 12, 13 y mi hijo menor tenía como 9 años. Hoy por hoy, todo mi núcleo junto con sus respectivos cónyuges, todos están en la misión, juntamente con todos los nietos están en la misión. No así mi familia, digamos mis hermanos, como dicen ustedes, mis carnales, ¿verdad? No así ellos. Mamá le invito a la iglesia y no quiere venir. Pero a ver, Dios me ha regalado a mí la gran bendición que mis hijos y mis nietos y mis dos yernos y mi nuera son salvos, como dice la Biblia. Son parte de la iglesia Misión Buenas Nuevas aquí en San José. Y ese es un testimonio muy bonito de lo que Dios ha hecho. Y termino con esto. A mis hijos y a mis hijos políticos y a mis nietos, yo nunca los he obligado a venir a la misión Buenas Nuevas. Nunca. Solamente Jenny y yo, mi esposa se llama Jenny y yo hemos clamado a Dios por ellos y con el testimonio de que ellos nos ven, ha sido suficiente para que el corazón de ellos se haya conectado por la misericordia de Dios con la misión. Y tampoco los estoy llamando cuando no vienen, ¿por qué no vienen? Y no los persigo. Dios es que les pone el corazón para que ellos estén siempre en la misión. Y eso me gusta mucho a mí porque yo veo exactamente que es Dios el que los tiene conectados. Bueno, hermanas, no sé si tienen ahí anotadas algunas preguntas para mí. Y si no, pues podemos ver la palabra. O si alguna quiere animarse y contarnos su testimonio de salvación, bienvenido también. A mí me gustaría compartir mi testimonio. Sí, hermana.
Mm, Hermana Rebeca, adelante. sí, gracias. Nosotros somos una familia muy grande. Yo fui la segunda hija de una familia que tenía 10 hijos, mi papá y mi mamá. Pero yo desde muy chica tenía muchísimas preguntas, muchas. Y de verdad, o sea, para no alargarme mucho, un día me enseñaron en la escuela que la función de los seres vivos es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nos decía la maestra que somos iguales que los animales y que las plantas. Pero yo no podía estar de acuerdo con ella porque yo veía las plantas que no se mueven y veía los animales que no hablaban. Y yo me acerqué y le dije, oiga, pero yo como soy igual si yo camino, ¿no? Me desplazo y hablo. Entonces ella me dijo, bueno, tú eres diferente porque piensas. Y allí a mí me entró un hoyo muy grande en mi corazón porque nosotros fuimos muy golpeados. Entonces yo pensaba, ¿por qué? Si yo pienso, ¿por qué me pegan por las mismas cosas? Como pues que estoy tonta o qué, ¿no? Entonces ese hueco se quedó para toda mi vida. Luego ya tuvimos una vida muy difícil. Por lo menos para mí la adolescencia fue terrible, por circunstancias feas. Prácticamente me quedé sin estudiar. Entonces un día yo decidí, bueno, ya no me van a ayudar, entonces yo voy a trabajar. Trabajé 6 meses de obrera y no me gustó, entonces un día, de verdad, yo dije, no, mejor voy a ser secretaria. Y Dios me permitió así. Al final de cuentas, siempre pensando cuando yo pueda voy a estudiar. No, no pude, no, o sea, siempre había que ayudar a mi familia. Finalmente yo conocí a mi esposo y pues yo pensaba, nos casamos y pensaba que si yo no enseñaba a mis hijos a respetar a alguien, cuando ya no creyeran en mí, entonces se iban a perder. Entonces yo pensaba, les voy a enseñar cómo es Dios. Yo no conocía, bueno, vi a mi mamá que era cristiana medio rara y que había sido testigo de Jehová y hasta como santera o espiritista o algo así. Entonces mi abuela era católica y de alguna manera el lugar donde yo nací, pues la gente era católica. Entonces yo pensé, le voy a enseñar a Dios a través de esta iglesia. Yo me casé por la iglesia católica y mis hijos fueron católicos también. Pasando los años, un día yo voy a un retiro de los católicos y es como un organismo de matrimonio. Entonces ahí, antes de eso yo había leído la Biblia a nivel histórico una vez, porque de ahí saqué información para mis hijos a nivel escolar. Pero cuando yo fui a ese retiro, regresando había como una agrupación de matrimonio. Entonces el sacerdote me dice, nos dice, ¿no? Lean la Biblia y yo la empecé a leer. La quise leer el Antiguo Testamento, pero no entendía nada. Entonces yo hablé así, disculpen, ¿no? Yo creo que Chuchito es más leve. Y entonces me fui a leer el Nuevo Testamento. Pero tampoco lo entendía como gran cosa, ¿no? Pero yo llegué a San Juan 9:31, donde dice que Dios no escucha a los pecadores. Y yo me asusté mucho, porque en ese momento de mi vida todo era próspero para mí. Yo creo que los católicos nunca decimos Satanás, el diablo, ni nada así, porque suena como de fanático. Entonces, yo fui con mi sacerdote y le pregunté si él tenía pecado y me dijo que sí, que todos teníamos. Que pero entonces aquí dice que Dios no lo escucha y usted cómo me va a llevar con Dios. Si Dios no lo escucha a usted, pues usted cómo me lleva a mí. Entonces él me sacó por los hombros de la iglesia y me dijo que yo estaba loca y que hacía preguntas muy raras. En la puerta de la iglesia me dijo, la Biblia es histórica, es mitológica y es revelación.
No creas todo lo que dice la Biblia. Dice, bueno, entonces ayúdame, dígame cuáles son los libros mentirosos, cuáles son los históricos, porque yo vengo para encontrarme con Dios. Y me cerró la puerta. Entonces, pues yo me fui con más hambre. Cuando yo llegué, en ese tiempo mi trabajo era ayudar a los niños y a los jóvenes a ponerse al corriente con la escuela, los niños que son atrasados, ¿no? Que no estudian y así. Entonces me los traían aquí. Y entonces en mi corazón yo pensé, ¿por qué si yo puedo explicarle a un niño hasta lo que ni estudié y me entiende? Entonces, ¿por qué no puedo entender la Biblia? Y empecé a leerla como perico, ¿no? Génesis 1, 1, 5 veces. Génesis 2, 2, 5 veces. Así, ¿no? Y la verdad, muchos versículos de la Biblia me quedaron en el corazón, pero como incógnita. Entre ellos, que somos polvo de la tierra, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios entregó al mundo a la serpiente, y que estábamos malditos. Y entonces yo volví a ir con el sacerdote con más miedo. Oiga, ayúdeme, porque mire así, así. Entonces cuando yo le empecé a decir, me dijo, usted de verdad está loca. Si hay un libro mitológico es Génesis. Yo la verdad, como mi mamá pues nos enseñó a creer en la Biblia, aunque ella no tenía prácticamente una religión, no creía en los santos, no creía en la Virgen, pero creía en la Biblia. Entonces, creí que yo no tenía acceso a Dios. Y cuando el sacerdote me sacó de la iglesia, pues yo sentí que ese hoyo que tenía era mucho más grande. Entonces, a mis hijos les gustaba ir a los retiros para niños de la iglesia católica y yo los llevé. Aunque yo de verdad ya no tenía ninguna esperanza de estar ahí. Ese día había en México una cosa que se llama el Teletón, pero a mí no me gustaba. Entonces le puse un canal que es pues de una escuela, ¿no? Y allí ese día pasó un reportaje acerca de los sacerdotes pederastas. No. Y yo estaba aterrada porque mis hijos estaban allí. Esa noche nosotros no teníamos dinero suficiente y no ni carro, ¿no? Ni acceso para irme porque era muy lejos. Pero yo de verdad, mi cara le rogaba a Dios que no me lo pudiera ayudar. Entonces tempranito nos fuimos por ellos y ahí se me acabó lo católico, pero el hoyo seguía. Entonces terminé pensando, bueno, entonces creo que sí somos como las plantas, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ni modo. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que este tiempo que es de esta vida, pues seamos lo mejor que se pueda. Y yo me dediqué a que mis hijos fueran los primeros lugares de la escuela y que no cometieran errores y que fueran como los mejores estudiantes, ¿no? Y cuando nos murieron, pues ya como las plantas ahí nos enterraban y ya estábamos, ¿no? Entonces, pasando como 3 años de una vida oscura, llena de terror, de verdad, yo le tenía mucho miedo a la vida, mucho miedo a los supuestos y a las cosas que veía a mi alrededor, a los vicios hacia mis hijos y así. Nunca me pasó nada, pero siempre tuve miedo. Entonces un día tuvimos una situación en la familia, como tipo de juegos diabólicos, ¿no? Y yo me asusté mucho y, bueno, los que estábamos ahí, estábamos aterrados y mi mamá pues ya era cristiana y ella conocía la misión. Entonces ella siempre nos intentaba predicar, pero pues la verdad la persiguió nos persiguió mucho tiempo. Puede ser como 15 años de mi vida y, ay, mira que esta es la verdad y esta es una iglesia que es verdadera, y como 100 iglesias para ella fueron verdaderas, ya nadie le creía, ¿no? Pero como ese evento pasó y yo ya sabía el sacerdote no me sirve, entonces ella dijo, ¿y si tengo mi pastor? Sí, mami, nosotros pensamos que iba a como exorcizar la casa, ¿no? Pero el pastor nos dijo, siéntense, vámonos a leer la palabra. Y nos empezó a predicar Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Y yo recuerdo
que hasta las dudas más irracionales me contestó Dios, porque, por ejemplo, yo en México, no sé en otros países, pero en México la gente dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y a mí eso me creaba conflicto, porque yo quería saber la verdad. Pero leyendo la Biblia, leo, ay, que Dios había dicho, hágase toda área alada. Entonces, ay, qué padre, estaba yo feliz, porque fue primero la gallina. Y luego, leyendo la Biblia, y el pastor hablando, yo me di cuenta que no era como las plantas, porque nosotros somos espirituales, y esa es la semejanza con Dios. En verdad, fueron, que Dios me resolvió la vida desde niña, que Dios me decía por qué estaba, cómo fueron pasando las cosas. Sinceramente, desde ese momento mi corazón se quedó atrapado. Entonces él dijo, ¿quieren que les venga a hacer estudios? Nosotros le dijimos que sí. Y Dios me permitió que fuera a mi casa. Aunque estaba bien loca porque vinieron el sábado a predicarnos, yo estaba bien feliz y entre semana, ay no, ya les voy a decir a los aleluyas que no vengan y para qué los quiero aquí. Pero Dios nunca me permitió hablarles y decirles no vengan. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la palabra y que se empezaron a hacer los estudios, pues mi familia estaba en contra, porque nosotros estábamos en contra siempre de mi mamá. Mi hijo mayor es muy arrogante hasta la fecha, ¿no? Y a él le gusta mucho tener conocimientos de todo y es muy culto. Entonces, cuando vinieron las personas que nos vinieron a predicar, fue el pastor Eduardo Rojas, yo creo que la mayoría lo conoce, y otra persona, ¿no? Entonces, mi familia lo veía muy menospreciado. Entonces, Rubén le empezó a hacer preguntas muy, muy ofensivas. Entonces yo le contesté, ¿quieres que yo te conteste por la Biblia o quieres que te conteste por el diccionario? ¿Qué quieres saber? Y entonces ya se quedó callado y se sentó. A la siguiente semana llegó mi esposo y me vio en el estudio molesto. Entonces él de verdad es siempre un caballero, no sé, pero ese día entró buenas tardes. No pidió ni nada más, ¿no? También menospreciando los que estaban. Entonces yo le dije, ¿qué te pasa? No estás educado, bla, bla, bla. Y entonces ya regañado se sentó así. Y bueno, ya éramos tres atrapados, pero el rebelde era Julio. Entonces en ese tiempo, digamos, desde que yo empecé a escuchar y pasó un mes, a que él escuchara, ¿no? Llegaba y me preguntaba, ¿y qué te dices en tu iglesia? Pues yo ni te digo, en mi iglesia solo venían los estudios, ¿no? Y cuando yo le trataba de explicar bien emocionada lo que estaba aprendiendo, pareces aleluya, te pareces a mi abuelita, ya me caes gorda. ¿Ya? Finalmente un día Dios me dio una sabiduría. Yo tenía una persecución por mi mamá. Ven a la iglesia, Rey. Y por el otro lado Julio presionándome que me había convertido en una abuelita. Entonces un día yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Ya no me presiones. Si no vamos todos a la iglesia, no vamos ninguno. Entonces ella me dijo, ¿pero qué le estás diciendo eso a Dios? Que lo sepa, ya lo sabe. Es Dios, él sabe que yo no voy a ir si no digo a mi familia. Y por ese tiempo también, un día Julio volvió a preguntarme, ya presionaba, le dije, ¿sabes qué, Julio? Ya me apaste. Te voy a decir una cosa. Cuando tú vayas con Dios, yo no puedo decir como cuando tú necesitas una oportunidad en la escuela y llevo los diplomas y todas las calificaciones y digo que es Julio. Cuando yo vaya con Dios, yo no puedo decirle, aquí tengo a mi familia de Dios, considérame, porque yo pues tengo las influencias contigo. Es personal la vida espiritual, Julio, ¿qué le vas a decir a Dios? Entonces él no me dijo nada, pero el siguiente sábado, habían pasado 15 días, el siguiente sábado él escuchó desde su cuarto con la puerta abierta. Y así se fue acercando hasta que, al cabo de un mes, él se sentó con nosotros y entonces ya empezamos a escuchar. Al final se llegaba a diciembre y el pastor Lalo nos invitó a los eventos que se hacen en Navidad. Nosotros le dijimos que vamos que no fuimos. A los 8 días vinieron, no, ¿por qué no fue yo? La verdad es que fíjese que tuve un compromiso muy... No, mamá, le dijo Julio, no es cierto, no tuvimos nada, no quisimos ir. Entonces, pues,
a mí me dio tanta vergüenza que por compromiso dije, no, pero no se preocupe, sí vamos. Entonces nos dijeron, va a haber una campaña de guiadores de zona. Empieza en enero y termina a los 8 días. Ah, sí, vamos. Entonces cuando nosotros fuimos, empezó a predicar el que después iba a ser mi guiador de zona. Increíblemente, en ese momento que predicó ese guiador, mi familia recibió salvación, pero yo no. Entonces ya ahí, de verdad, pues Dios ya me tenía atrapada, aunque yo no era salva. Empecé a ir a la iglesia y me congregué un año. Mi familia pues ya estaba conectada con la iglesia, pero yo no. Entonces un día iba a haber un retiro y el pastor predicó acerca de el tabernáculo, ¿no? Del perdón de los pecados a través de el Cordero de Azazel. Y entonces ahí yo me di cuenta, Dios se llevó mi pecado. De verdad para mí fue bien hermoso porque Dios de verdad me fue preparando en el camino de conocer la verdad, o sea, no solamente la salvación, la verdad de todas las dudas que en toda mi vida yo había vivido, ¿no? El porqué de las cosas que llegaban a mi vida que no tenían una explicación. Entonces, cuando yo recibí salvación, toda la vida que yo había pasado como hija de mis padres, todas las dudas, todos los miedos, todo lo que yo tenía desapareció. Y pues solo me quedó mucho agradecimiento, ¿no? Ahora pues toda mi familia, no solamente en el caso del hermano, del diácono, pues le falta a su mamá, pero en mi caso, solo me falta un hermano para que vaya, aunque ya escuchó el evangelio. Y vamos a la iglesia. Un día el pastor, que ahora ministra en Colombia, dijo, un día esta iglesia se va a llenar por los Matienzo, el cual es mi apellido. En ese momento yo volteé y empecé así, como a llenar las sillas en mi corazón, de cada familia de mis hermanas. Y pues ahora, la verdad, casi toda mi familia está en la iglesia. Entonces, sinceramente, estoy bien agradecida con Dios porque yo escuché en Costa Rica una conferencia que decía el título, Si yo viajo en los brazos del gigante. Y saben, hermanos, yo allí fui a ver que yo desde hace 17 años que recibí salvación, he viajado en los brazos del gigante, entonces he podido soñar, he podido ver toda la obra de Dios, he visto que realmente se encarga de mi vida y que incluso ahora, ¿no? Con el peligro que hay, pues Dios se encarga de mi familia y yo le agradezco a Dios por eso. Amén, amén. Bueno, hermanas, ve, vamos a compartir la palabra de Dios y espero que estén viendo la pizarra. Éxodo 4:1. Éxodo 4, sí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Vamos a compartir un poquito la palabra. ¿Están viendo a ver? Sí, sí. Sí están viendo, ¿verdad? La Biblia. Sí, sí estamos viendo. Bueno, entonces voy a leer para ustedes esos 9 versículos y vamos a compartir el mensaje que hay en esos porción de la palabra. Dice así: Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano.
5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, versículo 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Perdón, voy a repetir la última oración. He aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Vamos a leer hasta ahí. Quiero verlos. De mi momento es que de pronto, a ver, ¿cómo hago acá? Sí, ahí estoy viendo. Quiero saludar a las 3 últimas señoras que han entrado. Reciban mi saludo. La hermana Elba. Hola. Hola, un saludo. También, a ver, Mati, Ivette Ramírez, Elvira Valdespino. Vamos a ver quién más entró por ahí. Sí, hay 2 o 3 que han entrado. Entonces, reciban el saludo de este diácono. Y quiero decirles a las últimas hermanas que han entrado que estoy grabando esta actividad y luego les voy a hacer llegar el link donde pueden ver la enseñanza. ¿Sí? Perdón, diácono, hay 2 personas en el chat que no pueden entrar, que se llama Ivette y Mari. Sí, yo las estuve viendo. Vamos a ver, aquí tengo a ver. Tengo María del Carmen Monroy que dice que no ha podido entrar. Y también tengo a ver, tengo a... Sí, bueno, esa persona. La verdad es que no sé por qué no ha podido entrar. Pero después de que terminemos la comunión, yo me voy a quedar con ellos haciendo pruebas para lograr, pero ella y yo, o las personas que no han podido entrar, para lograr que para la próxima reunión puedan entrar. Okay. Entonces, a ver, yo como que quisiera comunicarme con ellas, pero si alguien se puede comunicar con ellas, dígales que les voy a enviar el link de esta actividad. Claro, lo bonito es estar en vivo o estar presente. Pero a ver, como para seguir la secuencia de la comunión, entonces quiero concentrarme en la palabra un poquito. Yo les pido disculpas a las hermanas que no han podido entrar, pero ya le digo, Marta Sánchez dice que no ha podido entrar. Ah, no, es la que está escribiéndoles, perdón. Ahí la veo en el video que está escribiendo. Le agradezco mucho, hermana Marta.
Bien, entonces vamos a concentrarnos en la palabra. Antes de ver la palabra, como yo les conté en el testimonio, yo fui enseñado con dibujos. Yo fui enseñado con dibujos. Entonces, para mí, el tema de la palabra, el tema de la pizarra, para mí es como, para mí es como muy, muy natural. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Vamos a ver. Perdón. Hola a todas. Sí. ¿Logran ver la pizarra? Sí. Espero que la estén viendo. Entonces, quiero que de ver el mensaje de la salvación. A ver, en lo que leímos está el secreto del perdón del pecado y está la salvación. Pero antes de que veamos la salvación, o antes de que veamos el secreto del perdón del pecado y la salvación, quiero que hablemos un poco acerca del pecado. Pecado. A ver. Vamos a ver. Sí, pecado. A ver. Voy a sacar un momentito. A ver. Voy a irme un momentito para ver a cuántos tenemos ahí en la stop share. A ver cuántas más están llegando. Bienvenida Yesenia. Ya somos 13. Somos 13 que estamos ahí en la comunión. Y a ver, ¿quién más anda por ahí? ¿Cómo lo logro ver? ¿Quién más está ahí? Bueno, vamos a volver a la pizarra. Antes estaban viendo la pizarra, por lo menos díganme con la cabeza. Sí, sí, Ok. sí, sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, vamos a ir a la pizarra. ¿Verdad? Entonces voy a usar una hoja en limpio. Entonces les decía que vamos a hablar acerca del pecado. ¿Por qué vamos a hablar acerca del pecado? Porque a este diácono, muy a menudo, se le olvida, digamos, se le olvida, ¿cómo les digo? Pierdo de vista de momento lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Entonces a mí me gusta siempre hablar sobre el pecado para que podamos entender en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y ahí en Éxodo capítulo 4 podemos ver el corazón de nuestro Dios. Y ahí podemos ver el secreto del perdón del pecado y la salvación. Entonces, vamos a ver el pecado rápidamente. Yo quisiera conversar muchas cosas sobre el pecado, pero vamos a verlo de esta manera. Cuando yo estaba en la iglesia popular, o cuando por 42 años yo estuve en la iglesia popular, y la enseñanza, ¿verdad?, de la iglesia popular que me dejó a mí, me dejó una mala enseñanza, ¿verdad? Y esa mala enseñanza me decía que el pecado, vamos a ver, que el pecado, ¿verdad?, es, por decir algo, mentir. Mentir.
que el pecado es otro ejemplo, digamos, robar. Otro ejemplo que me enseñaban, digamos, era fumar, tomar licor, ¿verdad? Son ejemplos. Así yo fui enseñado, que el pecado era eso, ¿verdad? Y cuando yo estoy compartiendo la palabra delante de las personas que Dios pone enfrente mío, muy a menudo yo me encuentro que esta mala enseñanza está muy posicionada en las personas, muy posicionada. Hace un rato yo dije que a mí me gusta siempre hablar sobre el pecado porque muchas veces yo caigo en esta mala enseñanza. O sea, como que la mala enseñanza que está atrás, como que vuelve otra vez a estar enfrente. Bienvenida Laura Barsens, ¿verdad? Están entrando más personas. Entonces vamos a seguir. Esta es una mala enseñanza que está muy posicionada, muy posicionada. Entonces, por eso es que con esta pequeña comunión que vamos a tener y en estos días vamos a seguir hablando del pecado y no solamente vamos a seguir hablando del pecado y el secreto del perdón del pecado y también sobre la salvación, sino que yo quiero que continuemos después de este retiro virtual internacional, quiero que continuemos en comunicación, ¿verdad? Entonces, a mí me enseñaron y me he encontrado cuando estoy compartiendo que esta mala enseñanza sobre el pecado es los ejemplos que puse ahí. Mentir, robar, fumar, tomar licor, adulterar, tener malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no enseña de esa manera. La Biblia no enseña de esa manera. La Biblia enseña de esta forma. Eso que está ahí son, vamos a ver. Eso que está ahí son, a ver, ¿cuál uso? Aquí está. Son síntomas o frutos del pecado. Perdón. Frutos del pecado. No me falta la O, pero vamos a dejarlo ahí. Frutos del pecado. Entonces, esto, ¿verdad? Esto no es cierto. Sino que todo esto que está aquí son frutos del pecado. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es que el pecado produce. ¿Qué produce? Todo esto. ¿Ah? Si alguien quiere interrumpirme, me interrumpe. Porque yo quiero que esto quede bien claro, bien claro. Entonces, vamos a ver bíblicamente por qué el diácono está hablando sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, ven, quiero agregar, por dicha que me acordé, quiero agregar que el pecado, ¿verdad? El pecado también produce frutos del pecado con cosas buenas.
Entonces, cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios y yo veo las caras de las personas que me están escuchando, y entonces yo veo cómo, digamos, hacen gestos, como quien dice, pero ¿qué está diciendo este diácono? Que las cosas buenas son pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene fundamento bíblico. Entonces, yo les pido a las hermanas o los que me están escuchando, ¿verdad? Porque como luego vamos a compartir esto con más personas, entonces, esas personas que me están escuchando, que me escriban y que me digan, diácono, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo más o menos que las cosas malas son producidas por el pecado, pero que las cosas buenas sean producidas por el pecado, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle fundamento bíblico a por qué el pecado produce frutos. Más bien, ¿por qué las cosas malas que moralmente nosotros vemos o las tenemos muy claras, son producidas por el pecado? Entonces, vamos a hacer otra página. Todo esto que yo estoy haciendo está siendo grabado en un video. Entonces, todo esto se puede volver a ver otra vez. La Biblia enseña que el pecado es uno. Es uno solo. La Biblia enseña que el pecado es un espíritu inmundo. La Biblia enseña que el pecado es la serpiente antigua. ¿Verdad? Y podría seguir, porque el pecado de la Biblia, vea lo que digo, el pecado de la Biblia no es lo mismo que el pecado que la humanidad conoce. Son dos cosas totalmente diferentes. El pecado de la Biblia es uno. Es uno. El pecado de la Biblia es un espíritu inmundo. Es la serpiente antigua. Es la muerte. Es el miedo. Es el infierno. Es el enemigo de Dios. Todo eso es el pecado. Así enseña la Biblia. Entonces vamos a ver por qué el diácono dice que el pecado es uno. Vamos a hacer un dibujo. En Romanos, capítulo 5, versículo 16, dice claramente, uno. Vamos a ver la Biblia. Entonces vamos a la Biblia, buscamos Romanos capítulo 5 y vamos a versículo 16. ¿Qué dice? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este es un poderoso versículo. Entonces, Dios Padre activó el juicio, ¿verdad? Contra el pecado, pero no contra las consecuencias o los frutos del pecado, sino que activó el juicio por causa de uno, ¿verdad? En los sinónimos anteriores me faltó poner, vamos a ponerlo. Para eso estamos aquí. Regresemos acá.
El pecado también la Biblia lo conoce como Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en Romanos, a ver si me están, a ver, si me están, en Romanos dice que el juicio, o sea, este tribunal al final de los tiempos se activa ¿por quién? Se activa por causa de el diablo, Satanás, el pecado, ¿verdad? Y el diablo, Satanás y el pecado, ¿cuántos son? Uno solo, uno solo. Entonces nosotros podemos ver otras citas bíblicas que hablan de uno solo. Entonces se los voy a apuntar un poquito ahí para que lo veamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el pecado del mundo se refiere a uno. También está, por decirlo así, Isaías 53,6, cuando dice que Jehová mismo cargó en él el pecado ¿verdad? De la humanidad. El pecado, no está hablando de varios, no, está hablando de uno solo, ¿verdad? También, ya con esto, la parte de uno digamos, paso para ver por qué yo digo que el pecado es un espíritu inmundo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 12, habla que, bueno, vamos a verlo. Aquí está. A ver, no sé si lo están viendo ahí, pero voy a ir por el camino para que lo veamos. Aquí, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces voy a ponerle entendimiento a este versículo un momento. Entonces, voy a ponerle entendimiento al versículo 2. Entonces vamos a hacer el corazón de Adán, ¿verdad? Porque eso está sucediendo en Génesis 3. Entonces la palabra en Romanos, el apóstol Pablo entiende perfectamente lo que pasó en Génesis 3 y entonces él dice, este es el pecado, ¿verdad? La tiniebla, la oscuridad. ¿Qué pasa con el pecado? Dice que en Romanos, dice que entró, ¿verdad? Entonces, cuando dice que entró, ¿verdad? Dice que entró. ¿Qué significa también entró? ¿Mm? Que estaba afuera, ¿verdad? Porque para que algo entre, tiene que estar afuera. ¿Qué más significa que estaba afuera? Que ya existía. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que antes de que Jehová hiciera a Adán y Eva, ya el pecado existía, ¿verdad? Porque entonces, a ver, utilicemos, digamos, utilicemos el sentido común y utilicemos como nuestro Dios a través de la palabra nos abre el sentido de entender el mensaje de Dios. A ver, si el pecado fuera adulterar, hacer adúltero,
¿con quién iba a adulterar Adán? Solamente tenía una esposa y solamente había una mujer. No había manera que Adán, digamos, dicho de mala forma, o sea, como la mala enseñanza, pecara en adulterio con otra mujer, ¿verdad? Pues solo una mujer había. No dice la Biblia que Adán fumaba. No dice la Biblia que Adán mentía. No dice la Biblia que Adán robaba. No dice. Entonces, con eso que estamos hablando, ¿qué estamos diciendo? Que los frutos del pecado no es el pecado. ¿Me voy a entender? Entonces, por esa razón, a mí me gusta explicar con detalle el tema del pecado para que quede bien claro, bien claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Vamos a hacer una página nueva. Entonces, aquí está, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva. La humanidad aparece a partir de Adán y Eva. A partir de Adán y Eva. Entonces, ¿quiénes vienen de primero con Adán y Eva? Caín, Abel, Set. Después de Set, ¿quiénes vienen? Después de Set viene Noé, ¿verdad? Y así sucesivamente, de tal forma que la humanidad inicia a partir de Adán y Eva. Pero ¿cómo está el corazón de Adán y Eva? Ya tiene la simiente corrupta. Perdón. Ya tiene la simiente corrupta. Esa simiente, ¿quién la recibe? La recibe Caín. La recibe Abel. La recibe Set, Noé. Y toda la humanidad. Toda la humanidad. Ahí está la simiente corrupta. ¿Me voy a entender? Entonces, en el caso de Abel, ¿verdad? Porque es un caso diferente. En el caso de Abel, Abel muere. Pero muere, ¿cómo muere? Justificado por la sangre del cordero. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la humanidad, la humanidad tiene un dueño. Tiene un dueño. En Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, no recuerdo exactamente el versículo, ahí dice claramente quién es el dueño de la humanidad. ¿Quién es el dueño? Satanás. Lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Porque es importante. Entonces, perdón, voy a ver mi Biblia de papel, ¿verdad? Y luego vemos la cita y la proyecto ahí. En Lucas capítulo 4 lo dice claramente. Lucas capítulo 4 dice, vamos a buscarlo, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Lucas 4, vamos a ver ahí del 1. Dice, dice aquí el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, el dueño de la humanidad es este diablo, este Satanás. La humanidad tiene un dueño. Entonces, este dueño, que es el dueño de la humanidad, él hace con las personas como él quiere. Entonces, a unos los hace buenos y a otros los hace malos. ¿De acuerdo? Porque él utiliza como estrategia la parte buena y la parte mala, ¿verdad? Para confundir a la humanidad. Entonces, por eso yo decía que el pecado, o más bien, el pecado produce frutos de cosas buenas y frutos de cosas malas. ¿Dónde está la cita bíblica de esto? Génesis, capítulo 2, 15, 16 y 17. Vamos a verlo un momento. Génesis, capítulo 2. Vamos a buscar de ahí. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, dice, y mandó es un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué pasó en Génesis 3? Que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa? Que aunque fuera bueno, aunque fuera malo, delante de Dios, eso es fruto del pecado. Entonces, las cosas buenas que salen del hombre, a Dios no le gustan. Y por supuesto que las cosas malas tampoco. Por esa razón, la Biblia enseña que Satanás produce frutos de él mismo con cosas buenas y cosas malas. ¿Para qué? Para confundir a la humanidad. Entonces, nada más cito que el pecado es un espíritu inmundo y nada más lo menciono para avanzar y regresar un momento a Éxodo capítulo 4. A ver, habíamos hablado de que espíritu inmundo, aquí, espíritu inmundo. Lo podemos ver claramente en Marcos capítulo 5, versículo 8. El endemoniado Garadeno. La serpiente antigua la podemos ver en Génesis 3. La muerte la podemos ver en Génesis 3. El miedo lo podemos ver en Génesis 3. Entonces, voy a resumir esta parte del pecado. Resumo de esta manera. Quiero verlos. A ver. Quiero verlos. Ahí está. Ahora somos 13. No sé si alguien más se ha ido o no. Quiero verlo. Entonces, voy a resumir. El mundo tiene una mala enseñanza. Muy pegada, pero muy pegada. Aquí, muy pegada. Automáticamente sale. De que el pecado moralmente es hacer cosas malas. Entonces, cuando yo estoy compartiendo la Biblia y yo le pregunto a las personas, ¿usted tiene pecado? Y entonces esa persona, cuando yo pregunto,
aquí en su mente, ¿qué está pensando? Uy, ayer le mentí a mi esposa. Ayer le robé al jefe tal cosa. A mi amigo lo estafé. En todas esas cosas está pensando. Nunca está pensando en que esos son frutos de lo que tiene en su corazón. Nunca. Eso es una estrategia de Satanás, el diablo. Y que muchas veces a nosotros mismos, conocedores de la verdad, entramos en oscuridad y empezamos a vivir la vida de fe y la vida de creencia, ¿verdad? Sobre la ley. ¿Por qué? Porque nos creemos buenos si no mentimos. Les voy a contar así rápidamente. Ya no está el viejo para que se defienda, ¿va? Cuando digo el viejo, me quiero referir a mi papá. Mi papá, ¿cómo lo digo? Para que no suene tan brusco en la reunión. Bueno, lo voy a decir tal cual es. Mi papá fue un viejo corrupto. ¿Ah? Así, hermanas, corrupto el viejo, corrupto. Ustedes no tienen idea. De todos los, imagínense en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y de tiempo en tiempo yo lo visitaba y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y ya cuando andaba ahí al filo de los 85, 86 años, yo llegaba a la casa y le decía, papá, bien portado. Y entonces me decía, bien portado. Y entonces yo le decía, ¿verdad? Sí, yo sé por qué me dice que estás bien portado, ¿verdad? Porque ya estaba muy mayor, muy mayor. Y entonces no había energía para portarse mal. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces me decía, estoy bien portado. Papá, Dios tuvo misericordia con él y me dio una gran bendición. Papá, Dios recibió la salvación o fue encontrado por nuestro Señor 2 meses antes de morir. 2 meses. Él murió de 90 años. Y cuando papá me dio el testimonio de su salvación a través de un siervo de Dios de la misión Buenas Nuevas, el pastor Samuel, entonces él se sentía tan feliz, ¿verdad? Por su salvación. Y cuando yo lo veía, él estaba muy malito, ya muy malito. Pero yo tenía, perdón hermanas, pero este hijo es así de malo. Yo tenía en mi corazón un clamor a Dios y yo le decía, Señor, ya me le diste la salvación a mi papá, pero es tan corrupto, ese cuerpo es tan corrupto que mejor lléveselo, ¿verdad? 2 meses después murió papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo unas cosas que ustedes no tienen idea. Y yo digo, no, este viejo tiene que morirse ya, porque este cuerpo de maldad está tan acostumbrado a hacer, disculpe hermanas, cochinadas, que mejor, Señor, mejor ya lléveselo, ¿verdad? Entonces, mi papá basaba su santidad porque ya se portaba bien, ¿verdad? Según él. Vea, hermanas, cuando las personas expresan su corazón y miden su espiritualidad con base a lo moral, entonces ellos inmediatamente contestan y dicen, sí, tengo pecado. Porque no entienden que son gobernados por un espíritu inmundo. No entienden. ¿Verdad? Y Dios me pone a mí a predicar y a explicar profundamente sobre el pecado, porque a pesar de que yo lo explico de una forma y lo explico de otra forma,
y mañana lo vamos a ver de otra manera. Hay muchas personas que les cuesta y no entienden, ¿verdad? Porque solamente es la revelación de Dios. Por eso a mí me gusta mucho Éxodo capítulo 4. Entonces, cuando yo estoy compartiendo la palabra y las personas no entienden, Satanás se ríe porque él está escondido en la moral. Él se esconde en la moral y él se ríe y dice, este diácono no lo va a lograr. Esa persona piensa que es bueno porque es bueno moralmente. Y eso bueno moralmente, dice Satanás, me lo voy a llevar al infierno, ¿verdad? Y Satanás sigue riéndose porque esa persona dice, soy pecador porque robo, porque adultero, porque tengo malos pensamientos. Y él se ríe y dice, exacto, tú eres pecador porque eres un ladrón. Pero él es el que está, él es el ladrón, él es el corrupto, él es el malvado, él es. Pero como el ser humano no entiende, entonces él se ríe y dice, sí, así es. Y entonces, ¿por qué él está escondido? Por eso es que la palabra de Dios hay que explicarla profundamente, de una manera y de otra manera, y hay que alumbrar el concepto del pecado constantemente para que las personas, Dios tenga misericordia y les revele que no es culpa de las personas, sino que es que ya vienen con un dueño desde que nacieron. Y ese dueño los hace buenos o los hace malos. Pero el hecho de ser bueno no es seguridad bíblica de la salvación, sino que es todo lo contrario. Es el engaño más grande que muchos seres humanos, por la mala enseñanza, van a llevarse tremenda sorpresa en el infierno. Entonces, hermanos, mañana vamos a ver otra vez el pecado con otro sabor, con otra perspectiva, pero lo vamos a alumbrar y alumbrar en este retiro virtual para que nos quede bien claro, para poder enseñar a nuestros familiares quién es este Satanás. ¿Quién es? Un segundo. Por eso es que yo estoy, digamos, ¿cómo le digo? Contento por esta reunión, por este retiro virtual y porque esta reunión, porque en esta reunión la palabra que dice el diácono no es el diácono, es exactamente nuestro Señor Jesús hablando por medio de su palabra. Entonces, rápidamente, porque no sé ni qué hora es, sí, ya faltan 20 minutos para terminar la reunión. Entonces, quiero terminar un poco con Éxodo capítulo 4 y vamos a ver la dinámica de Éxodo capítulo 4. Vamos a ver el secreto del perdón del pecado. Bueno, perdón, vamos a ver el pecado. Vamos a ver el secreto del perdón del pecado y vamos a ver cómo nacer de nuevo. Y vamos a ver el amor de nuestro Dios en Éxodo capítulo 4. Entonces, vamos a volver ahí a la Biblia en Éxodo capítulo 4 para ver eso. Perdón. Hermanos, disculpe, yo de vez en cuando se me sube la voz, pero ¿cómo le digo? Es como para mí mismo, porque viera que a mí muchas veces, uy Dios, muchas veces yo me percato, digo yo, mire, tanto que yo critico a las personas que estoy conversando con ellos, y yo ya estoy aquí en este momento, ¿cómo le digo? Teniendo, o sea, sosteniendo mi salvación con la moral, porque es un tema tan delgadito, es un filo tan delgado que muchas veces nosotros caemos en la ley, o sea, en la ley de portarnos bien, ¿verdad? Y se nos olvida la gracia y la misericordia de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, volvamos ahí a Éxodo, capítulo 4, para ver
ese precioso mensaje que hay ahí. Éxodo capítulo 4. Entonces dice, vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 4 cómo la palabra de Dios identifica el pecado. Y dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Estoy ahí en el versículo 2. Entonces Moisés no sabía, no entendía el tema del pecado. Entonces Jehová quiere enseñarle lo que tiene en la mano. Y entonces le dice, échala en tierra. ¿Qué es échala en tierra? Tierra no es digamos ahí, donde está el zacate, donde están las piedras. No, tierra es el corazón de Moisés, mi corazón. Entonces, las manos significa mi habilidad, mi moral, mi capacidad de ser bueno o darme cuenta que soy malo para caminar a ser bueno. Eso es lo que yo tengo en la mano. Eso es lo que Jehová le dice a Moisés. Olvídese, Moisés. No sos bueno, Moisés. Vea lo que tienes en tu mano, véalo, échalo en tu cuerpo, en tu capacidad. ¿Y en qué se convierte toda esa habilidad de Moisés de ser moralmente bueno? En una culebra. ¿Qué es una culebra? La serpiente antigua. Ya lo vieron, hermanos, ya lo vieron. Pero vea qué cosa más increíble. Y ya Moisés huía de ellos. ¿Por qué huía? Porque Moisés entendió que esa culebra es el mismísimo Satanás. Entonces él ya se vio que necesitaba huir de Satanás. Entonces dijo Jehová a Moisés, vea la vida de creencia, extiende tu mano, vea la vida de fe, extiende tu mano y toma por la cola. Entonces, la vida de fe y la vida de creencia es ilógica en nuestra mente, porque una serpiente nunca se toma por la cola, porque si se toma por la cola, la serpiente se vuelve y nos pica. La vida de fe y la vida de creencia va en contra de nuestro razonamiento, en contra de lo que nosotros conocemos. Pero él, obedeciendo a la voz de Dios, dice que extendió su mano y la tomó. ¿Y qué se volvió? Vara en su mano. O sea que aquella cosa mala que había en su corazón, Dios ahora quiere potenciarlo para usarlo como un verdadero predicador para ir a salvar a su pueblo, a Egipto. ¿Verdad? Dice el 5. Dice Jehová, por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová. O sea, por este testimonio de la revelación de que el pecado estaba en Moisés y que es la serpiente, que es la culebra, que es la serpiente antigua, ese es el pecado. Entonces, cuando él va a testificar de esto, te van a creer, ¿verdad? Entonces le dice Jehová en el 6, le dijo además Jehová, porque todavía Moisés necesitaba saber exactamente que el pecado es un tema muy difícil para el ser humano y que está muy escondido. Por eso le dice, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Qué significa? Que en nuestro corazón se esconde el pecado, porque lepra es la sombra del pecado. Para entender eso hay que ir a Levítico capítulo 13, que no vamos a ir. Y también hay que ir a Génesis 6:5, donde dice que, veamos ahí eso, porque eso es importante que lo tengamos bien presente. Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vea, hermanos, métela en tu seno, ¿verdad? O sea, los designios de los pensamientos del corazón, ¿dónde están?
aquí en el seno, en el corazón. ¿Qué es lo que hay? De continuo solamente el mal. ¿Qué significa? En la iglesia popular de la mala enseñanza nos dirían, es que en tu corazón estás tramando muchas cosas malas. Y entonces nos decían en la iglesia popular, deje de estar pensando cómo hacer cosas malas. Pero nunca te decían que el mal era lo que moraba en el corazón. Y el que está planeando todo designio de los pensamientos no es el ser humano, sino que es el pecado morando allá adentro, produce en el ser humano pensamientos, designios de continuo solamente el mal. ¿Me voy a entender? Voy a hacer un dibujo rápidamente. Perdón, hermanos. Es que la palabra de Dios, a ver, ¿cómo es? Bueno, aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Romanos capítulo 12. ¿Qué significa esto? Una persona que no ha nacido de nuevo tiene el mal ahí. ¿Quién es el mal? El mal es Satanás. En los sinónimos de pecado está el mal. Él es el mal. El mal en el ser humano es el que produce designios de continuos solamente el mal. No es el hombre, es la simiente que lo hace producir continuamente solo el mal, o sea, productos del mal. El mal es Satanás. A ver, ¿qué? Yo quisiera abundar esto un poquito más, pero quiero continuar. Volvamos a la palabra en Éxodo. Entonces dice, perdón, estoy aquí, voy a Éxodo, capítulo 4. Entonces estamos en el versículo 6. Jehová le dice a Moisés y nos dice ahora, en tu corazón, si está el pecado, si no has nacido de nuevo, si no eres libre del pecado, ese Satanás que está allá adentro es el que te produce lepra, te produce las consecuencias, los frutos del pecado. En Levítico capítulo 13 podemos ver eso, luego lo podemos desarrollar. Y vea cómo lo resuelve Jehová. 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Ese versículo 7 es el que libera a Moisés del pecado que está en su corazón, siguiendo y creyendo el versículo 7. Pero el versículo 7 se cree si Dios nos da la revelación a nosotros de creer, porque el ser humano no puede creer la palabra de Dios si Dios no le permite creerlo, ¿verdad? Pero entonces aquí me impacta a mí, con esto vamos terminando, hermanos, me impacta a mí el 8 y el 9. Y dice, vea, hermanos, yo quisiera que vieran mi piel, la tengo erizada, porque para mí el versículo 8 y el versículo 9 está lleno del amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. Por eso es que este retiro es tan lleno de poder, para que muchos familiares sean alcanzados por esta palabra. Vea lo que dice el 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Ya? Entonces, si no creen que tienen pecado en su mano, si no creen que tienen pecado en su corazón, yo voy a resolver este problema de una vez por todas. De una vez por todas, dice. Entonces dice, 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra.
santo Dios, santo Dios. Tengo un hermano en Panamá que se llama Orlando Torres y él siempre, cuando está emocionado con la palabra, dice, santo Dios, dice él, el panameño, este hermano panameño. Entonces, ve, hermano, voy a ponerle entendimiento al versículo 9 y con esto estamos terminando. Dice el Señor, es que no pueden creer, no te creen a tu voz, no creen a las señales, pero yo necesito resolver este problema. Porque Él resuelve este problema ¿a quién? A los que Él tiene en puro frente. Entonces, a través de este retiro virtual, todos ustedes están enfrente de Él. Y Él los llamó, Él los trajo. Como dice San Juan capítulo 8, dice el Señor Jesús, Padre, los que tú me traes, yo los salvo. ¿Verdad? Allá en el versículo 32 al 45, San Juan capítulo 8. Entonces dice, nosotros estamos ahí escuchando la voz. Dice, tomarás de las aguas del río. ¿Qué significa? Aguas del río es este pasaje de Éxodo 12. Esto es la agua del río. Éxodo capítulo 4 del 1 al 9 es la agua del río. Y dice, y las derramarás en tierra. ¿Quién? Ustedes son tierra. Están siendo derramados con esta agua poderosa de la palabra de Dios. En su cuerpo está cayendo esta agua poderosa. No importa si ustedes no creen o si ustedes no me oyen, no importa. Pero esta agua está inundando su cuerpo. Su cuerpo es la tierra. Esa agua es la palabra de Dios. ¿Cómo se convierte esa agua? ¿Cómo se convierte Éxodo capítulo 4? Dice, se harán sangre en la tierra. ¿Qué significa sangre en la tierra? Que la sangre de Jesucristo nos protege, nos cubre, porque esa sangre, esa tierra es nuestra. Esa sangre nos tapa todo nuestro cuerpo. Ya Dios Padre no puede ver el pecado porque la sangre cubre nuestro cuerpo. Sangre en la tierra, hermanos. De eso estamos hablando. A mí me impacta mucho la palabra de Dios y cuando Él le pone entendimiento a la palabra de Dios, ve, hermanos, yo por eso es que termino tan emocionado pegando gritos, porque cuando Dios me permite o nos permite ver a través de la misión, a través de los siervos de Dios, a través de los pastores, la profundidad de la revelación del mensaje poderoso que hay en la Biblia escrito para bendición nuestra y de nuestra familia, no queda otra cosa que agachar mi actitud delante de Él y clamar a Él y con agradecimiento decirle, gracias Señor por la salvación que me has dado y que me vas a dar a toda mi familia. Bien, hermanos, hoy Dios quería compartir esta palabra y quiero volver para verlos. Ahí los estoy viendo. Ve, hermanos, ya es la hora pactada. Pero digamos que dos hermanas voluntariamente, si quieren decir algo, pues que lo digan. Y si no, estoy redondeando un poquito de que siempre, en estos días, y vamos a continuar, si ustedes así lo quieren, vamos a continuar compartiendo esta palabra poderosa, ponerle entendimiento con profundidad, pero sin perder de vista que lo primero que vamos a hacer es descubrir el pecado. Siempre hay que descubrirlo usando la palabra de Dios. Digamos que voy a rebajarlo a una sola hermana, una hermana que quisiera testificar un poco o preguntar o decirme, no, diácono, usted está loco, no le creo nada. ¿Verdad? También es válido, por favor, es válido decirlo. Cuando alguien me dice a mí en la reunión, vea, diácono, no le creo, yo me pongo feliz. Ustedes no tienen idea lo feliz que me pongo. ¿Sabe por qué me pongo feliz? Porque abrió el corazón. Abrió el corazón. No está escondiendo la maldad, ¿verdad? De alguna manera, cuando la persona abre el corazón, aunque esté enojado, penetra la palabra de Dios.
penetra la palabra de Dios. Una hermana, y si no, terminamos con una palabra de oración. Pues agradecerle por la palabra, diácono. Me maravillo así como usted explicó, porque en tan pocos versículos está escrita toda la salvación, todo el poder de Cristo en la palabra. Amén. Y cierto, como dice usted, primeramente para ubicar nuestro corazón, porque sí pasa que de repente Satanás toca el corazón de uno y nos hace volver a tener en el corazón la moral, nos hace volver a pensar en el bien y el mal, cuando ese es el pecado verdadero delante de Dios. Y que a veces no nos damos cuenta que traspasamos la línea y la palabra nos ubica, pero también nos hace como tener esa esperanza, ¿no? Para muchos a los que aún Dios no les ha revelado, a la gente de nuestra familia que aún falta, que Dios no les ha revelado, que no les ha dado el corazón para escuchar. Está la promesa puesta en la palabra, ¿no? Entonces, no es por nuestra obra, no es por si nosotros predicamos bien o predicamos mal. Si ellos aún no escuchan, si ellos aún no creen, es porque Dios aún no se los ha revelado. Entonces, tenemos que tener paz en el corazón y tenemos que tener confianza y fe en que así como está escrito, Dios va a derramar la sangre sobre la tierra de ellos, en el Amén. corazón de ellos. Amén. Sí. Ve, hermanas y hermanos, porque yo, ¿cómo es? Aquí yo me alegro mucho si un hermano está escuchando, ¿verdad? Y yo les pido, compartan ese link de la reunión de Zoom. No importa que se me llene 100 personas aquí, no importa, ¿verdad? Para que puedan escuchar esta palabra poderosa. Y también bienvenidos los que están entrando. Y quiero decirle a los que están entrando que voy a compartir, porque todo esto que estamos hablando fue grabado. Todos los dibujos y todo lo que hice fue grabado. Entonces voy a compartir un video donde estamos hablando de esta primera comunión que tuvimos. Y también yo quiero que los que no se han inscrito, que me digan, o por medio de ustedes que me digan, y yo los inscribo. No importa si son hombres, no importa, hermanos, no importa, ¿verdad? Y para seguirlos invitando. Y también, los que no pudieron, que yo por ahí los tengo, por ahí me estoy dando cuenta quiénes, yo voy a sentarme ahora después a trabajar con ellos individualmente hasta que lo logren, hasta que logren conectarse. Y voy a compartir también con ustedes en el grupo este link de esta comunión. Ve, hermanos, vamos a terminar para que descansemos todos, pero seguimos en comunión a través de WhatsApp. Pueden seguirme preguntando, pueden seguir testificando. Si hay dudas, mándenme las dudas. Sí, hermana Verónica. Perdón, diácono. Me disculpo porque tengo otra reunión con los niños y tengo que irme ya. Pero sí. Si nos comparte la grabación, se lo agradeceremos mucho. Me gustó la profundidad de su palabra. Gracias a Dios. Voy a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú tienes mucha misericordia para la familia y los hermanos de la misión Buenas Nuevas. Dice la palabra, Señor, que en los últimos días eres tú el que vas a traer a todos los que van a ser salvos. Gracias, Señor, por la palabra y tu corazón reflejado en Éxodo capítulo 4, versículos 8 y 9, que tú te preocupas y dice, solamente tírenle en agua, solamente tírenle la palabra. Si no me obedecen, no me creen, tírenle la palabra, porque esa palabra, dice Isaías 55:11, dice que no volverá a mí vacía y hará todo
todo aquello para la que yo la envié. Ese es el poder de la palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada persona aquí presente y trae más invitados para la siguiente reunión. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Yo también tengo otras cositas que hacer. Entonces, vámonos despidiendo. Yo soy el último que cierro la puerta. Nada Sí, más ya nos me dijeron despedimos. que se pospone, pero Adiós. de todas maneras ya me tengo que ir. Chao, Adiós. chao. Adiós, Adiós, gracias. adiós, Mucho gusto. adiós, adiós. Recuerden, váyanse, no me esperen. Yo soy el que cierro la puerta al final. Chao, chao. Nos vemos a las 7 en Facebook. Hasta luego, que estén bien, hermanos. Hasta luego. Saludos Hasta a luego. todos. Saludos, bye. Bye. Chao. Cierren, hermanos, cierren. Recuerden que yo soy el que cierro la puerta. Gracias. Cierren, hermanos, cierren. Eso, cierren. Hermana Nelly, hermana Tiani Santos, Lidy, Elvira, chao, Adriana, Nelly otra vez, váyase, chao, Lidy. Es que aquí. Chao, chao. Es que no quiero cerrar la reunión con ustedes ahí, me siento muy mal. Chao, hermana Nelly. Chao, Lidy. Adiós. Adiós, chao, Tiani Santos. Bueno, voy a cerrar la puerta.